Después de todo lo que estuvo pasando esta semana con Slipknot, mucha gente estuvo diciendo que Jim Root, uno de los guitarristas, corre riesgo de ser el próximo en salir de la banda. Para dar contexto de esto, recopilé la noticia de su salida de Stone Sour, y Jim Root dice que él y Corey Taylor habrían terminado matándose si él se hubiera quedado en Stone Sour, ya que Root fue despedido de Stone Sour a fines de 2013. Incluso cuando él y Taylor estaban trabajando juntos en un nuevo álbum de Slipknot, el cual fue The Great Chapter. Root no habló amablemente de Stone Sour en las entrevistas después de que fue despedido, diciendo: algunos de los muchachos de Stone Sour creo que solo quieren ser una banda de radio y escribir estrictamente para la radio, y tratar de ser más pop rock. Y eso no es realmente lo que me gusta. Hay al menos un chico en la banda que solo está preocupado por el dinero. Realmente no tengo ningún deseo de asociarme con gente así nunca más. Root tocó en los primeros 5 discos de estudio de Stone Sour, incluido Audio Secrecy de 2010 y el álbum conceptual doble House of Gold and Bones. En 2014, Root afirmó que lo despidieron por teléfono, lo que pensó que era bastante tonto. También le dijo a la revista Revolver que se hizo evidente cerca del final del ciclo del álbum de House of Gold and Bones que básicamente había seguido su curso, pero la banda siguió presionando para obtener más fechas y él estaba como: es hora de parar. Root reveló por primera vez que no participaría en una gira de Stone Sour antes de que se anunciara que lo despedirían, que ya estaba lidiando con mucho estrés haciendo malabarismos con las dos bandas, y dijo: ¿sabes? Desafortunadamente solo soy una persona. Realmente no puedo estar en dos lugares al mismo tiempo, y la cantidad de concentración que necesito poner en Slipknot hace que sea realmente difícil para mí estar de gira con Stone Sour. Es aplastante y desgarrador, y realmente no lo hago. Root dijo que fue despedido de Stone Sour en noviembre de 2013, y reveló: estaba enojado porque Stone Sour quería hacer una gira y no querían que yo fuera parte de ella. Así que me enojé un poco y tuve un poco de depresión. Estaba un poco dolido. Pero al mismo tiempo probablemente todo fue para mejor, porque ya no estaba realmente feliz en esa banda. En ese momento Corey Taylor también abordó el problema y dijo: al principio fue difícil, creó tensión entre él y yo por un momento. Fue una de esas cosas en las que el momento simplemente apesta, pero al mismo tiempo sabíamos que en ambos lados tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Stone Sour nombró al guitarrista Christian Martucci como reemplazo permanente de Root. Martucci fue reclutado para tocar en la gira de principios de 2014 de la banda y fue confirmado como miembro permanente en marzo de 2015 en una publicación de Facebook. Jim, por su parte, hoy en día dice que su salida de Stone Sour fue una bendición y que está mucho más contento de no tener que dividir su tiempo entre los dos grupos. Me estaba extendiendo demasiado, eso me estaba haciendo infeliz, y eso a su vez estaba haciendo infeliz al resto de Stone Sour. Pero ha sido una bendición, puedo concentrar mi energía en una banda y ya no tengo que hacer malabares. No funcionó para mí. Corey es diferente, necesita que las cosas sean ahora, todo el tiempo. Y yo necesito tiempo para relajarme y resolver las cosas. No puedo estar de gira constantemente si realmente quiero ser creativo. Corey y yo somos mucho más cercanos ahora. Es lo mejor dejar Stone Sour. Habríamos terminado matándonos y volviéndonos locos. No puedo extenderme tanto, pero lo necesitaba. Esta banda lo necesitaba y Stone Sour ciertamente lo necesitaba. Simplemente no tuve tiempo para comprometerme con lo que me hubiera gustado. Creo que estaban cansados de mi actitud de mierda. Eso seguro. Por otro lado, también mencionó que gracias a la depresión que le provocó la pandemia, no contribuyó casi en nada en el disco The End So Far de Slipknot, diciendo que sus partes las escribieron Alessandro Venturella y Shawn Crahan, debido a que no podía escribir nada por la ansiedad que sentía al tan solo ver su guitarra y pensar qué sentido tiene seguir haciendo cosas si ya lo había logrado todo en la vida. No sabía cómo establecer nuevas metas y tuvo que ir a terapia para poder superar esto.